Vamos a ver lo que es, en realidad, el tema de hoy que nos ocupa hoy es hidráulica de pozos. Y eso es lo que vamos a ver. Ya hemos visto entonces parte de lo que es eh, la parte que se llama teoría de un poquito de hidrogeología. En los pozos tienes dos chances. Tienes uno que es el régimen permanente y el régimen no permanente. ¿Y a qué me refiero con eso a régimen permanente y régimen no permanente? Sencillamente a lo siguiente: si el agua que entra es la misma agua que sale, si entrada igual a salida, entonces decimos que el pozo está en régimen permanente. Entonces vamos a ver que se pueda entonces observar y ver qué podemos decir de régimen permanente y de régimen no permanente en pozos. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es lo que vamos a iniciar. Si yo tengo un pozo en un acuífero confinado, y en régimen permanente, vamos a ver entonces ese caso en el que tengo un acuífero confinado y estoy en régimen permanente. Entonces, se me va a presentar que primero voy a tener un acuífero, obviamente. El acuífero está constreñido, digamos, porque es un acuífero confinado, entonces tienes las dos capas confinantes. Esas son las dos capas confinantes y por encima de estas dos capas confinantes vas a tener lo que se llama la napa freática, ¿no es cierto? O el nivel ahí tienes. Entonces tenemos, digamos, un pozo por acá. Un pozo que ha penetrado, y este es el nivel de terreno va a estar por aquí arriba. Entonces voy a tener un pozo y voy a dibujar la mitad del pozo nomás. Un pozo que está penetrando totalmente el acuífero. Entonces, en este pozo le va a entrar agua por todo lado, aquí en el acuífero. Entonces, este es el acuífero. Ya, y esta es la napa freática, nivel freático. Entonces, al principio, ¿no es cierto?, voy a tener todo en el nivel estático. Entonces, el nivel freático se convierte en nivel estático. Pero una vez que la bomba va a bombear, entonces se me va a presentar esto que es lo que llamamos el cono de abatimiento. Se va a presentar entonces ese cono de abatimiento. El pozo es obvio que va a recibir agua en todo lo que es el ancho del acuífero. El ancho del acuífero puede ser un ancho B o el espesor del acuífero, ¿no es cierto? Yo sé que el caudal, entonces el caudal va a ser igual a la conductividad hidráulica, ¿no es cierto?, multiplicado por el área, multiplicado por la gradiente I. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto?, que el caudal es eso. Muy bien, pero el área es el área cilíndrica. Fíjense, si yo considero aquí un cilindro, ¿no es cierto?, voy a tener todo esta B
por donde está entrando, pero el perímetro también voy a tener. Entonces, si considero eso, voy a ver entonces que esto va a ser 2 pi por radio y por la profundidad del acuífero, que es B, ¿no es cierto? Lo multiplica acá, ¿no es cierto? Y vamos a considerar condenadas cilíndricas y entonces esto va a ser dH en dr. Y vamos a separar variables. Entonces, dr en r, saco esta r, saco esta dr, ¿no es cierto? Va a ser entonces igual 2 pi k b sobre el caudal por dH. Muy bien, pero esta parte es constante. Porque si entra en equilibrio, el caudal que entra es igual al caudal que sale. Por lo tanto, tengo un equilibrio. Eso quiere decir que un solo caudal. El resto son constantes. Si se fijan, son 2 pi k, es la conductividad hidráulica del pozo, la conductividad hidráulica del pozo, entonces es única. Y B es el espesor del acuífero. Como está entre dos capas confinantes, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que el espesor del acuífero, en teoría, es constante. Ahora vamos a hacer la integración, entonces, de dr en r va a ser igual, entonces, esto fuera de la integral, 2 pi kb sobre caudal integral de dH. Y eso es lo que voy a integrar, ¿de acuerdo? Entonces, integrando, voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto? Integrando, voy a tener que, otra vez, voy a tener que el logaritmo natural de r entre dos límites, R1 y R2, va a ser igual, entonces, 2 pi kb sobre caudal, y obviamente tengo H entre H1 y H2. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la ecuación bien formada, no tengo problemas, ¿no es cierto? Entonces, voy a continuar con esto. Un cachito, por favor. Está bien. Voy a reemplazar entonces los límites. Esto sería el logaritmo natural de R1 menos de R2, perdón. Logaritmo natural de R1 va a ser igual entonces 2 pi k por B sobre Q, entonces que multiplica H2 menos H1, siendo H2 y H1 las alturas de energía entonces que se tienen dentro del pozo. Entonces, logaritmo natural de R2 sobre 1, logaritmo natural de R2 sobre R1. Y ahora voy a cambiar esta K por B, lo voy a llamar T, que es la transmisividad. ¿De acuerdo? Entonces, 2 pi T sobre Q, ¿no es cierto? H2 menos H1. Y entonces tienes básicamente la ecuación, una ecuación, y esta es la ecuación principal, ¿no es cierto?, para los acuíferos que son confinados, ¿no es cierto?, acuífero confinado y en régimen permanente. Pero a veces no podemos, H es desde el nivel de los mares, ¿no es cierto? Entonces tú tienes, no te olvides que es Z más psi, ¿no es cierto? Es la presión y esto es Z, ¿no es cierto? Entonces, H es igual a Z más psi, ya hemos visto eso. Claro, Z está a nivel en el nivel medio de los mares. A veces no conviene eso y entonces conviene más bien medir el abatimiento, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el pozo,
y empieza a bombear, se presenta una curva así, ¿no es cierto? Y esa curva te va a dar entonces el nivel H. Pero a partir de donde tengo el nivel freático, que está por aquí el nivel freático, se va a presentar, para ese H se va a presentar entonces un abatimiento. Y ese abatimiento lo voy a llamar S. Para un H1, entonces S1. Y para un H2 desde el nivel medio de los mares, voy a tener entonces aquí un S2. Entonces tengo S, voy a llamar entonces abatimiento. Que es diferente de S mayúscula. S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento. Entonces, si yo puedo cambiar esta ecuación, que la estamos viendo aquí, yo puedo decir entonces que S1 menos S2 va a ser igual entonces a Q sobre 2 pi por la transmisividad logaritmo natural de R2 sobre R1. ¿Qué es R2 y R1? Este es R1 y este es R2. Entonces tienes todas las variables que sirven para poder hacer la ecuación esta es la ecuación de Dupuit. La ecuación de Dupuit-Thiem, que representa entonces los descensos de los... Esto es lo mismo, solamente que está medida con abatimientos. Son equivalentes, ¿no es cierto? Uno es equivalente al otro. Porque uno está medido con altura de energía H y el otro está medido con descenso de nivel, o también llamado abatimiento. Entonces, de aquí, ¿qué es lo importante? Saber cuánto es Q y cuánto es T. Eso es lo importante. Se puede sacar entonces, por orden de importancia, ¿qué es el caudal que voy a poder bombear? ¿Cómo encontramos equilibrio en un pozo que se va bombeando? Se hace a través de la prueba de bombeo. Una vez que has excavado el pozo y que has desarrollado el mismo, ¿no es cierto? Se presenta entonces se presenta que si yo estoy bombeando una cantidad X en caudal, ¿no es cierto? Con una bomba de velocidad variable, ¿no es cierto? Tengo un caudal y voy a ver los descensos. Si sigue descendiendo, mi caudal es demasiado bajo, entonces el nivel del bombeo, eso lo puedo hacer con un variador de frecuencia, ¿no es cierto? Hasta que yo pueda encontrar que lo que entra es igual a lo que sale. Aproximadamente espero 48 horas, máximo 72 horas para poder encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Que es lo que entra igual a lo que sale. Y entonces 48 horas hasta 72 horas estaría bombeando, ¿no es cierto? A veces eso no espera mucho los que hacen bombeo y después, en vez de hacer una prueba de abatimiento, hacen una prueba de recuperación. Pero eso lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estamos buscando con esa prueba de bombeo es precisamente saber cuánto es Q y cuánto va a ser T. Un caso especial es cuando voy a agarrar, digamos, bombeo, y voy a ver, y en vez de medir abatimientos, empiezo a medir recuperaciones. Entonces el agua va a recuperar, va a intentar entrar al nivel original, que es el nivel freático. Obviamente, ¿cuándo alcanza el nivel freático? En el infinito, ¿no es cierto? Hay que ver que estas distancias R1 y R2 y las mediciones que se hacen del abatimiento se hacen a través de piezómetros. Los piezómetros son
perforaciones pequeñas, de pequeño diámetro. A veces 2 pulgaditas. Simplemente me sirven para saber cuánto es que se va a batir el agua cuando esté bombeando. Entonces necesito 2 piezómetros aquí. Es un piezómetro 1, piezómetro 2, ¿no es cierto? A veces no tengo mucha chance de ello, hago con un solo piezómetro. Entonces el primer radio es el radio sub-cero, que es el radio del pozo, ¿no es cierto? Y entonces voy a ver entre el radio del pozo y un R1. O finalmente hago lo que les he estado comentando, ¿no es cierto? Que espero las recuperaciones del, es decir, bombeo. Aquí mido y después empiezo a medir las recuperaciones. Cómo se va a ir recuperando el nivel hasta casi encontrar el nivel inicial, el nivel freático inicial. Muy bien, ese es una de las cosas. Este es para régimen permanente y acuífero confinado. Luego tenemos también régimen permanente. Pero voy a tener el acuífero no confinado. Entonces, en este caso, en el régimen permanente y el acuífero no confinado, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Como es un régimen, es un acuífero no confinado, el acuífero no confinado lo que va a tener por encima es la napa freática. No hay duda de ello. Entonces, por arriba, este acuífero tiene la napa freática. ¿Ya? Y abajo va a tener, obviamente, un nivel X, que es el nivel donde tienes en la roca madre. Entonces, aquí tienes napa freática. Y aquí la roca madre. Entonces, tú tienes el pozo. Ahí está el pozo. Y voy a tener entonces un abatimiento en el pozo. Aquí tienes el agua. Y voy a tener este abatimiento. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, aquí lo que está variando, al otro lado también tienes el abatimiento. Aquí lo que está variando es esta H, la altura de energía está variando. Es una variable, ya no es una constante, ¿no es cierto? Antes era constante porque el acuífero estaba entre 2 capas confinantes. Este es un acuífero libre, o también llamado no confinado. ¿Por qué es no confinado? Porque precisamente tengo la presencia de la napa freática, ¿no es cierto? Entonces voy a tener exactamente de partida la misma ecuación, que está basada en Darcy, 2pi por radio, ¿no es cierto? Que es 2πr, que es el perímetro, ¿no es cierto? Pero en vez de B, ya no tengo B, voy a tener H, ¿no es cierto? Y voy a tener el K y voy a tener, obviamente, I. Entonces, si quiero ponerlo en función ¿de qué se llama? En función, si lo voy a poner en función de H, entonces voy a tener de diferenciales, voy a tener 2pi r h k de h en. Entonces voy a integrar entre R1 y R2 y esto ya sé que es logaritmo natural de R entre R1 y R2 y esto va a ser, es igual 2πk sobre Q H cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entre H1, H2. Estos dos se van a ir, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener de la integración logaritmo natural
de R2 menos R1 es igual a pi K sobre Q H1 cuadrado menos H2, perdón, al cuadrado menos H1 al cuadrado. Y finalmente el logaritmo natural de R2 sobre R1 es igual entonces pi K sobre Q, entonces H2 cuadrado menos H1 cuadrado. Entonces esta ecuación me permite conocer entonces de la misma manera anterior, me permite conocer una cosa, ya no tengo transmisibilidad porque ya no tengo espesor del acuífero, el espesor ya no es constante, ya es variable, el espesor ya es H, por eso entra dentro de la integral. ¿Por qué? Porque es H. Y cuando se integre va a ser obviamente H cuadrado y baja entonces con el 2 que tenías acá, lo vas a liquidar, ¿no es cierto? Y vas a tener esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren esto de los H's, puedes tener en el propio pozo en un piezómetro o en dos piezómetros finalmente, ¿no? H2 y H1. Eso depende de cómo vas a estar funcionando con tus pozos. En este caso, tienes dos piezómetros porque tienes H2, que corresponde a piezómetro 1, piezómetro 2, y el H1 que corresponde al piezómetro 1. Colocado a una distancia R2, colocado a una distancia R1. A veces no coloco piezómetros y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? A veces lo que voy a hacer es bombear y esperar que recupere. Entonces voy a recuperar. Voy a medir estas recuperaciones. Hasta casi llegar en la recuperación. Casi voy a llegar entonces al nivel freático. En el infinito voy a llegar al nivel freático. Pero aquí casi voy a llegar al nivel que estoy llamando freático. Muy bien. El otro caso es cuando el régimen es no permanente. ¿Qué quiere decir que el régimen no sea permanente? Quiere decir entonces que el caudal que entra no es el caudal que se bombea. Va a haber siempre una variación, ¿no es cierto? Con esta variación, entonces tengo que encontrar métodos alternativos. Y los métodos alternativos son los de Thais y los de Jacobs. Entonces, esos dos métodos se han encontrado para poder desarrollar pozos en régimen no permanente. Pero hay algunas condiciones. Primero, el acuífero es confinado. Y es perfectamente confinado. Es decir, por encima no tengo un acuífero goteante, lo cual es muy difícil, casi imposible, ¿no es cierto? Siempre va a haber una arcillita, una arenita que hace que vaya a gotear el acuífero, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es una de las condiciones. El acuífero es constante, K igual constante. Quiere decir que el acuífero es isotrópico. La conductividad hidráulica para todos los sentidos, para todos los ejes X, Y, Z, es la misma. Luego tengo que el acuífero es infinito. Es decir, ocupa todo Cochabamba, por así decir. Para un pocito de 4 pulgaditas estás comparando con todo el área de Cochabamba, como si habría un solo pozo en todo el área de Cochabamba. Entonces, claro, ahí puedes decir que el acuífero es infinito, ¿no es cierto? Luego tienes que la superficie pisométrica, el nivel freático, o sea, superficie pisométrica,
es constante. Eso no es verdad, porque tienes una gradiente, ¿no es cierto? Y la gradiente hace que el el agua subterránea se mueva de energía más alta a energía más baja. Normalmente van hacia donde se muestra el nivel freático o la piezométrica, que es normalmente en los ríos. En los ríos se va a ver agüita y ese es el nivel piezométrico o el nivel de, que se llama, el nivel de la gente que está, o digo del agua que está ahí. Vamos a ver, ¿alguien más quiere entrar? Nadie más, creo. Este es el nivel, entonces. Luego, caudal de bombeo es constante también, ¿no es cierto? Y eso voy a ver, que el caudal de bombeo sea constante, ¿no es cierto? Que el pozo haya penetrado todo el espesor. Todo el espesor del acuífero. Entonces, no es que ha quedado por ahí, hay una captación que es completa y finalmente el pozo es infinitesimal con respecto al acuífero. Entonces, estas condiciones se tienen que cumplir para la aplicación de la ecuación de Thais. Y el método de Thais tiene una expresión, ¿no es cierto? Dice que P va a ser igual entonces a Q sobre 4 veces pi. Por ese pequeñita, yo sé que ese pequeña es el abatimiento, ese grande es el coeficiente de almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las ecuaciones y la otra ecuación es, aquí entra ese grande quiere decir que es el coeficiente de almacenamiento. Esto va a ser entonces 4 veces por mu por t sobre r cuadrado sobre t. ¿No es cierto? En estas ecuaciones, entonces, en estas ecuaciones que están viendo que es el método de Thais, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente. Q, que es el caudal de bombeo. Que es constante. Porque es una de las condiciones del método de Thais, que sea constante. T es transmisividad. S grande es coeficiente de almacenamiento. Tengo los dos grandes incógnitas. Cada vez que hago una prueba de bombeo, tengo que encontrar T, tengo que encontrar S. S también es la capacidad que tiene un acuífero de soltar agua o de recibir agua, ¿no es cierto?, por gravedad, debido al cambio en la altura de energía o en el nivel freático en un área unitaria. Eso es lo que es el coeficiente de almacenamiento. T pequeñita es el tiempo. El tiempo transcurrido desde el comienzo del bombeo, de este comienzo de bombeo. ¿No es cierto? Y finalmente R es la distancia al piezómetro. Entonces, obviamente voy a tener un pozo de observación, ¿no es cierto? Donde voy a poder observar cómo se presentan los abatimientos. W sub U, esta W sub U es lo que se conoce como función del pozo.
La función del pozo te la dan. Viene W sub U, va a ser igual entonces a una integral entre U e infinito de E a la menos U sobre U de U. Y esto hay que integrar. Y esta función del pozo te va a dar entonces como resultado, W sub U, te va a dar como resultado una serie. Esta serie es menos 0.5772 menos logaritmo natural de U más U menos U cuadrado sobre 2 por 2 factorial más U cubo sobre 3 por 3 factorial y así. Entonces, esto es una serie, ¿de acuerdo? Una serie que se presenta en función de U, ¿no es cierto? Entonces, eso vas a tener como función del pozo. ¿De qué se trata entonces cuando estás haciendo función, cuando estás queriendo hacer con la función del pozo algo, ¿no es cierto? Se trata de que tú tengas unas gráficas. Ahora, un segundito, voy a ver si puedo conseguir papel para hacer gráficas. Lo bueno de estar en tu escritorio es que tienes tu biblioteca a disposición. Vamos a ver si mi biblioteca tengo a las funciones. En realidad es un papel de doble logarítmico y eso lo vamos entonces. Creo que lo vamos a dejar para el sábado, el día en que vamos a hacer nuestro. Sí, mejor. Vayamos a hacer entonces nuestra práctica, o si no, también van a ver la práctica con el auxiliar, por favor. El auxiliar va a ser, normalmente hace la parte de Jacobs y esta parte de cómo se manejan las ecuaciones y TAIS, ¿de acuerdo? Entonces, con ella van a hacer, por favor, entonces, esta parte del acuífero, ¿de acuerdo? Sí, yo les voy a dar, tengo las gráficas, felizmente tengo las gráficas. Entonces, ¿de qué se trata? Sencillo. La función del pozo es una gráfica que viene así. Esta es la función del pozo. Y aquí tienes entonces U y aquí tienes W sub U. Esto es una gráfica estándar. Yo les voy a dar esta gráfica. Ahora la he encontrado y la voy a escanear y la voy a subir al Classroom entonces. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que graficar. Entonces van a graficar. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Van a graficar entonces lo que es el abatimiento S y R cuadrado sobre T. Entonces, eso les va a dar unos puntos por todo lado. Y ustedes lo que tienen que hacer para esos puntos es tratar de unir. Digo, por acá. Listo. El ojímetro, entonces, que tiene cada alumno es diferente. Esto es constante, es uno solo y yo les voy a dar, ¿no es cierto? Es la función del pozo. Pero esto, y por dónde unes los puntos, es bien diferente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es llevar este dibujo sobre este dibujo, pero de tal manera que no dobles los ejes. Entonces, yo voy a tener el eje
BW sobre U con su gráfica, ¿no es cierto? Con la gráfica que tienes en esa es una gráfica constante, ¿no es cierto? Y sobre este le voy a transferir, entonces, el otro, ¿no es cierto? Que es este verde, ¿no es cierto? Entonces, pero en forma ortogonal. No voy a doblar esto. Esto mantiene paralelo a esto. Y esto mantiene paralelo a esto. Entonces voy a ver. Y entonces voy a ver que coincida un poco. Cuando coincide un poco, voy a agarrar y voy a pinchar. En cualquier lugar voy a pinchar. Ese pinchazo está aquí, ese pinchazo está aquí, digamos. ¿No es cierto? Entonces, ese pinchazo me permite leer este valor, me permite leer este otro valor, me permite leer este valor y me permite leer este valor. Son 4 valores. Voy a ver W sub U, que lo necesito. Voy a ver U, que lo necesito. El abatimiento y R cuadrado sobre T. Entonces, esas cosas voy a ver aquí. W sub U estaría conocido. U también estaría conocido, este es U. ¿No es cierto? W sub U. El abatimiento también está conocido. El caudal ya lo conozco de entradita, ¿no es cierto? Porque sé que el caudal es constante. 4 pi s también es constante. Entonces tengo todo ya, ¿no es cierto? Entonces ya podría sacar la transmisibilidad con el conocimiento de estos dos en el pinchazo, ¿no es cierto? Con la transmisibilidad, esto se convierte en dato. R cuadrado sobre T también es dato. Aquí voy a encontrar R cuadrado sobre T. Aquí está. Este valor es R cuadrado sobre T. Entonces, que lo voy a trasladar a esa ecuación. Y entonces tengo todos los valores como para poder realizar entonces mi ecuación. Entonces, yo les voy a dar el que se llama el W sub U. ¿De acuerdo? No hay problema. El otro método es el método de Jacobs. Ese es el otro método que se me presenta, que es el método de Jacobs. Entonces, este ni siquiera es Jacob, es Jacob y Chow. Aproximada, Jacob, Chow y otros, ¿no es cierto?, que han descrito entonces una forma más sencilla para determinar S y T. Tengo que, cada vez que tenga que hacer un ensayo de pozos, ¿no es cierto? Voy a determinar entonces S y también voy a determinar T. S es S mayúscula, ¿no es cierto? Y T es la transmisibilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que H1 menos H2 es igual a Q sobre 4 pi T, ¿no es cierto? Logaritmo neperiano de R cuadrado sobre T1 sobre, esto es 1, R2 cuadrado sobre T2. ¿No es cierto? O también lo puedo, en vez de logaritmo neperiano, también puedo utilizar logaritmos naturales o logaritmos decimales, en cuyo caso H1 menos H2 va a ser igual a 2.3 por Q sobre 4 pi T, ¿no es cierto? Y esta vez voy a hacer logaritmo, el decimal, ¿no es cierto? Y queda R1 cuadrado sobre T1 sobre R2 cuadrado sobre T2 y listo. ¿No es cierto? Y tengo entonces las ecuaciones básicas, ¿no es cierto?, para resolver. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Puedo resolver la ecuación para determinar cuánto vale T y utilizando las ecuaciones decimales nomás, ¿no es cierto?
sobre 4 pi t, ¿no es cierto? Logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de T2 sobre T1. Logaritmo en base 10 de T2 sobre T1. Y entonces, de esta manera, utilizando esta ecuación, puedo entonces determinar cuánto va a ser el valor de T. Entonces, el valor de S puede ser ploteado o dibujado en escala semilogarítmica. El anterior es log-log, este es semilog. Este es log-log, el anterior es log-log. El papel es log-log. Este es un papel semilog, ¿no es cierto? Entonces, van a ver que el abatimiento tiende entonces a, si aquí tengo el abatimiento, ¿no es cierto? El abatimiento va a tender, qué sé yo, va a tender a tener una recta. Yo puedo entonces dibujar una recta a través de los puntos que por aquí. Obviamente ustedes van a tener mejor visión cuando estén haciendo su ejercicio, cuando tengan el papel semilog. Ok, ahí está. Y listo. Entonces, los puntos, y ahora vamos a dibujar más puntos para que esto sea creíble, pueden estar por ahí. Entonces, tienden a caer dentro una recta, ¿no es cierto? Una recta que me permite entonces extrapolar la misma hasta este punto. En este punto yo voy a encontrar entonces lo que se llama el T inicial. Cuando haya extrapolado. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que aquí está el papel log y aquí está el aritmético. Muy bien. Teniendo en eje de abscisas la parte logarítmica y en la parte de ordenadas voy a tener la parte aritmética. Entonces voy a tener que la transmisividad para un ciclo logarítmico, ¿no es cierto? Voy a elegir entonces un ciclo logarítmico, voy a tener que sea 2.3 por Q sobre 4pi. Si lo quiero no con abatimiento, sino con energía, sería H1 menos H2, ¿no es cierto? Logaritmo en base 10 de 10 sobre 1. Eso solamente puedo elegir si... A ver, voy a colocar otra vez mi reglita, por favor. Si yo tengo un ciclo logarítmico, aquí entonces voy a agarrar y voy a sacar lo que es un ciclo logarítmico, aquí. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. De lo que se trata entonces de que este sea un ciclo logarítmico. Este, por ejemplo, es 10 y este es 100, el valor de 100. ¿No es cierto? Y ahí tienes entonces un ciclo logarítmico. O este es 1 y este es 10. De todos modos es un ciclo logarítmico. 10 entre 1 va a ser a 10. 100 entre 10 va a ser a 10. Y logaritmo en base de 10 en base de 10, esto vale 1. Entonces, el método solo sirve si voy a sacar entonces los datos de este dato y este dato para un ciclo logarítmico, S, delta S, para un ciclo logarítmico. No sirve para otra cosa. Entonces, en este caso, T va a ser igual 2.3 por Q
sobre 4pi H1 menos H2. Y esto directamente ya haciendo algunas operaciones es 0.183 de Q dividido entre H1 menos H2. ¿No es cierto? Ahí tienen entonces la parte que es la transmisibilidad. El coeficiente de almacenamiento S va a ser igual a 2.25 de la transmisibilidad que acaban de encontrar sobre R cuadrado T inicial. Para eso es este T inicial. Tengo que encontrar entonces cuándo va a ser el T inicial. Esta unidad de tiempo es días. Siempre van a ser días. Si les dan en minutos, en segundos, en horas, lo van a convertir siempre a días, porque la transmisibilidad, como hemos visto, viene en días. ¿No es cierto? Entonces, vamos a convertir eso apropiadamente a días. ¿De acuerdo? Y con eso vas a tener entonces todas las ecuaciones que te permiten hacer el uso de la ecuación de Jacobs. ¿De acuerdo? Son los dos métodos que se enseñan en pregrado, ¿ya? Que son el método de Thais y el método de Jacobs. Muy bien, señores. Voy a dejar de compartir esto por un momento. Si hay preguntas en el chat, por favor, porque no tengo manera de oírles, creo. Tengo 69 participantes en Meet, 67 en Meet, 69 en Zoom, o al revés. 67, sí, en Meet, ¿ya? Si no habrían preguntas, entonces el día sábado, obviamente, vamos a hacer los ejercicios con referencia a la hidráulica de pozos en régimen permanente, porque en régimen permanente, por favor, les ruego a la auxiliar hacer un ejercicio del método de Jacobs, que es el método más sencillo, ¿ya? Y este tema de dibujar el método de Jacobs y el método de Thais es un tema de dibujo, por favor. Si tú eres capo en dibujo, lo vas a poder hacer rápidamente. Entonces tienes que poder dibujar en papeles de escala semilogarítmica o en papeles de escala logarítmica con facilidad. Si no lo haces, vas a tener serios problemas. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver si podemos tener perforación de pozos. Hay varias maneras de hacer perforación de pozos. Existen los aparatos que son de percusión, como si estuvieran haciendo un ensayo de SPT. Ese ensayo de SPT de percusión, ¿no es cierto?, normalmente se emplea para cuando tienes rocas. ¿De acuerdo? Ese es un ensayo de percusión, entonces. El otro es rotopercusión. El otro es rotación, simplemente son muelas que van rotando. Y el otro es rotopercusión, es decir, van además de que se llama de empujar, rotar, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es rotar, es decir, hace golpeteo, pero además del golpeteo voy a tener entonces la rotación de las cabezas. Vamos a ver si tengo algo por ahí. Un segundito, por favor. Un tanto difícil va a ser, les voy a tener que contar nomás esta historia. A ver, cuando uno hace perforación, lo hace por esos tres métodos, cualquiera de los tres métodos. O es percusión,
o es rotación o es rotopercusión. ¿De acuerdo? No está queriendo encontrar una que se llama en internet. Vamos a ver si tengo como video en internet. Y si puedo, las vamos a ver. No son perforación petrolera. Perforación petrolera es diferente a la perforación normal. Ya. Cuando uno hace entonces perforación, las máquinas normalitas que tengo en Cochabamba son máquinas que entran hasta unos 200 metros, la más grande. Creo que Cofadena tiene una que entraba a 250 metros cuando la compraron. Lamentablemente han comprado chino, espero que siga funcionando, ¿no es cierto? Pero entraba hasta 250 metros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si ahora puedo, que se llama, compartir esto. Listo. A ver, vamos a ver cómo va. ¿Ya? Espero que bien. Este es, sin entonces, agua, y esa era una gran preocupación, porque si no tenemos agua, no tenemos vida. En el camión perforador tienes la torre y fíjense, está cambiando los tallos. Esta cosa que está subiendo acá se llama tallo. Ese palo se llama tallo. En la cabeza del tallo tiene el tricono, que es el que va perforando. Los tallos tienen una longitud de 6 metros cada tallo. Entonces, has entrado 6 metros y lo que haces es enroscar un nuevo tallo, ¿no es cierto? Fíjense, este es un tallo. Si nosotros vivimos en el campo, tenemos que producir, pero para y lo que hacen es lo siguiente, vamos a ver. Estos tallos van introduciendo, se está introduciendo el tallo, ¿no es cierto? Y obviamente tienes la torre de perforación. Y vas introduciendo los tallos a medida que vas construyendo. Si nos damos cuenta, eso, el suelo que está perforado sale con una mezcla de bentonita. La bentonita la tienes que calcular la densidad de la bentonita para que salga con el suelo. Una vez que sale con el suelo, la bentonita y suelo arriba, filtras lo que es bentonita de lo que es suelo, ¿de acuerdo? Y vas entonces, ese filtrado te permite recuperar la bentonita. Una vez que has recuperado la bentonita, vuelves a meter la bentonita. ¿Para qué necesitas bentonita? Para que no se te desmoronen las paredes del pozo. Para eso vas a necesitar la bentonita. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única función que tiene la bentonita, de que no se desmoronen las paredes del pozo. Primero, entonces, se hace un pozo piloto. El pozo piloto tiene menor diámetro que el pozo de explotación. Normalmente se hacen pozos pilotos en 4 pulgaditas. ¿De acuerdo? En 4 pulgadas voy a hacer el pozo piloto con su bentonita, con sus enganchas tallos y vas entrando tallo a tallo, vas entrando hasta la profundidad necesaria. ¿Qué es lo que pasa cuando estás entrando definitivamente después? Un segundito, vamos a ver espero que una figurita que podamos hacer. A medida que vas entrando, vas sacando muestras del suelo. ¿De acuerdo? Vas sacando las muestras del suelo. Entonces, eso es bien importante, sacar la muestra del suelo. Y veamos si la puedo ahora compartir. Bien, están viendo entonces lo que se llama el log del pozo. Esto de aquí se va a llamar entonces log del pozo. El log del pozo es nada más una figura, ¿no es cierto?, que te permite saber metro a metro ¿qué estás pasando? ¿Qué capa estás pasando? Este sondeo geoeléctrico se hace al principio, este sondeo geoeléctrico. Se ponen, es una manera de encontrar agua. Y después les explico. Una vez que estás entrando al pozo físicamente, como cada metro vas sacando una muestra, tú puedes entonces ver cómo está la conformación del suelo. Si hay acuífero o no hay acuífero, eso lo vas a ver. Aquí tienes uno para petróleo, pero no importa. Entonces, simplemente lo que quiero mostrarles es que cada vez que entras un metro, sacas una muestra y vas a saber entonces
qué cosa estás atravesando. Entonces, cuando tú finalmente atravieses el acuífero, ¿no es cierto? Vas a tener entonces todita la radiografía de lo que has entrado y es la única manera, la 21ª manera de saber qué cosa tienes en el subsuelo. Si habría alguna manera desde la superficie de saber qué cosa está en el subsuelo, busco petróleo antes que buscar agua, ¿no es cierto? Es lógico, ¿ya? Muchas veces cavamos un pozo y no hay el agua que esperamos, ¿no es cierto? Muchas veces hacemos eso, no hay el agua que esperamos. Queda poca agua, sale menos. ¿Y cuánta agua vas a poder explotar? Eso depende de la prueba hidráulica que has hecho y si has aplicado Thais, Jacob o las otras cosas. Tú vas a encontrar entonces cuánto es que vas a sacar del suelo. Muy bien. En esta perforación que habíamos hecho de 4 pulgaditas, con bentonita, con todo, sacamos metro a metro, entonces, metro a metro vamos a sacar las muestras de suelo. Y ese metro a metro de sacada de muestras de suelo, entonces, me permiten saber cómo está el log del pozo, cómo están las muestras del pozo, ¿no es cierto? Si están buenas, si están malas. ¿Qué vamos a hacer, no es cierto, con las muestras del pozo, no es cierto, para ver si tengo o no tengo acuífero? Entonces, los que son capísimos para eso son los geólogos, ¿no es cierto? Los hidrogeólogos agarran y obviamente tienen maneras ya de la experiencia de saber si estamos atravesando o no un acuífero. Como saben exactamente metro a metro qué es lo que encuentran en el subsuelo, van a poder entonces al final colocar un filtro cabalito donde está el acuífero, ¿no es cierto? Entonces, una vez que has terminado el pozo piloto, que es de 4 pulgaditas, y dices, tienes el log del pozo, conoces dónde vas a colocar un filtro, porque sabes dónde tienes el acuífero. Entonces, procedes al ensanchamiento del pozo. De la misma manera. Entonces, de 4 pulgadas, no te olvides que el pozo rinde de acuerdo al perímetro, 2 pi y la profundidad, h, ¿no es cierto? Entonces, ensanchas ese pozo, le das más radio. De 4 pulgadas puedes ir entonces a 6, a 12 pulgadas. Tenemos pozos de 12 pulgadas en ese mapa. Si es de 12 pulgadas, vas a meter entonces, después vas a meter lo que se llama la tubería blanca. ¿Qué es la tubería blanca? Es una tubería de fierro donde van soldados los filtros, normalmente filtros Johnson. Tú sabes que cada tallo de perforación tiene 6 metros y sabes metro a metro cómo está el acuífero. Por lo tanto, vas soldando afuera, ¿no es cierto? Vas soldando, ¿no es cierto?, los filtros para que cuando metas la tubería blanca, el filtro quede cabalito donde está el acuífero, no quede donde no está el acuífero, ¿no es cierto? Entonces vas soldando varios filtros y desciendes la tubería blanca. Pero entre la tubería blanca y lo que has ensanchado el pozo, hay un vacío, que por el momento está con bentonita, está sellado. Entonces lo que tengo que hacer es desarrollar el pozo. Y lo puedo desarrollar con aire o lo puedo desarrollar con cuchareo. Con cuchareo es meter bruscamente un tubo que abajo tiene una válvula check y sacar. Eso produce vacío. El vacío lo que hace es que se caigan las paredes de bentonita. Una vez que se han caído las paredes de bentonita y tienes el agua aclarada, ¿no es cierto?, recién le pones el filtro. Entre la tubería blanca y el ensanchamiento del pozo que has hecho, vas a ponerle filtro, o sea, una grava graduada. En otros países, en países mucho avanzados, esa grava se calcula, el diámetro de la grava se calcula de acuerdo al acuífero y de acuerdo al filtro que estés utilizando. Aquí no he visto eso. Aquí he visto que han metido solamente un tipo de gravas, un tipo normal
de gravas a todo el pozo y se acabó. ¿De acuerdo? Y eso es todo el desarrollo del pozo que van a hacer, señores. Espero, con las dificultades que hemos tenido y que parece tener en el futuro, haber podido lo que más se haya podido hacer, ¿no es cierto?, avanzar el capítulo de hoy. Quisiera, por favor, una retroalimentación de cómo ha estado en Meet. ¿Se ha escuchado en Meet? Ya. Entonces me despido del Meet.